nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros. La semana pasada, la izquierda parlamentaria, el Partido Socialista a la cabeza, pedía exhumar a Franco del Valle de los Caídos y volvía una vez más a plantear como un asunto político de primera importancia el destino de la Basílica Benedictina del Valle de los Caídos. El gobierno, por su parte, está, que diría un taurino, cerdeando en tablas, ni hace, ni deja hacer. Lo asombroso es que esta voluntad política en torno al destino del Valle se basa sobre tres cosas que son enteramente falsas las tres. Uno, que Franco construyó el Valle como un mausoleo para sí mismo. No es verdad. Dos, que lo hizo con mano de obra esclava de presos republicanos. Tampoco es verdad. Tres, que allí se acumularon los cadáveres arrancados a sus familias de caídos en la Guerra Civil. Tampoco es verdad. ¿Cuál es la verdad sobre el Valle de los Caídos? Hoy lo veremos con el profesor Alberto Bárcena. Un pequeño vídeo y empezamos. La Basílica Benedictina del Valle de los Caídos se construyó entre 1940 y 1958 en el sitio de Cuelgamuros, en la sierra madrileña de Guadarrama, como monumento de homenaje a los muertos en la Guerra Civil. En ella están enterrados 33.872 combatientes de ambos bandos. Fue diseñada por los arquitectos Pedro Muguruza y Diego Méndez con estructuras de Juan de Ábalos y Taborda, entre otros artistas. Según la leyenda negra forjada con posterioridad, con fines propagandísticos, el valle fue un mausoleo que el general Franco se hizo construir a mayor gloria de sí mismo, utilizando para ello mano de obra esclava de presos de la Guerra Civil. Todo eso es completamente falso. Franco no dispuso que se le enterrara allí. De hecho, iba a ser inhumado en el Palacio del Pardo y fueron el gobierno de entonces y el rey Juan Carlos quienes ordenaron que se abriera una tumba para el generalísimo en el valle. Y sobre todo, tampoco es verdad que en el valle trabajara mano de obra esclava. 20.000 presos esclavos, dice la propaganda, muchos de ellos muertos durante la obra. 20.000, ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus nombres? Nadie puede decirlo, sencillamente porque no es verdad. En las obras del Valle de los Caídos hubo presos republicanos, sí, pero voluntarios, acogidos a la redención de penas por trabajo para rebajar condena y cobrando el mismo salario que los trabajadores convencionales. Todos estos extremos han sido demostrados de manera irrefutable por el profesor Alberto Bárcena con abundante documentación oficial. A los presos políticos se les dio la oportunidad de reducir o anular su pena trabajando allí e incluso cobrando un sueldo. Como es lógico, los voluntarios fueron muchos. El sistema legal de redención de penas por el trabajo prestado incluía un sueldo igual al de los obreros libres, alojamiento en la obra, frecuentemente con sus familias, y escolarización de los hijos de los operarios que trabajaban en el valle, ya fueran libres o presos. Tampoco hubo nunca 20.000 presos. En diciembre de 1943 eran 679, en mayo de 1947 eran 1.029 y en noviembre de 1948 eran 1.278 presos. Todos ellos salieron libres cuando terminó la construcción. Así que ni mausoleo de Franco ni mano de obra esclava. Esa es la verdad sobre el Valle de los Caídos. Don Alberto Bárcena, muy buenas noches. Buenas noches. Y lo asombroso es que, siendo la verdad documental, se obstinan los poderes públicos, nada menos en negarla. Porque, insisto, este vídeo, estos datos que hemos sacado fundamentalmente de la obra del profesor Alberto Bárcena, los presos del Valle de los Caídos, son datos oficiales. Es decir, están en los registros, en los archivos, que es donde tú lo sacaste. Este libro es el resultado de mi tesis doctoral, que me llevó la investigación 7 años. 7 años revisando un fondo, sobre todo, un fondo documental llamado Valle de los Caídos, que está en el archivo del Palacio Real de Madrid, para quien quiera ir a verlo, porque es público, donde yo solo me estuve viendo las 69 cajas con los miles de documentos que contienen, y ahí está toda la obra. Es una cosa muy impresionante porque resulta que de todo eso que al parecer no se sabía
está en el archivo de una institución de patrimonio nacional que es, por cierto, la institución responsable del Valle de los Caídos también. Es realmente todo es abracadabrante. Es asombroso. Bueno, en fin, vamos a poner las cosas en claro, negro sobre blanco, insisto, con datos objetivos de puro rigor. Franco ordena elevar el Valle de los Caídos como monumento de homenaje y memoria al conjunto de los caídos en la Guerra Civil. Él dice en el texto, en la cruzada, desde muy pronto, antes incluso de que esté acabado el complejo del Valle, se habla ya de los caídos, de todos los caídos. Sí, pero por si quedas alguna duda, en el decreto del 57, cuando ya se va a inaugurar, cuando se constituye la fundación del Valle de los Caídos, dice claramente, además, que los lustros de convivencia pacífica transcurridos desde el final de la guerra avalan con mayor motivo que este sea el monumento a todos los que cayeron en la guerra. Así de claro, o sea, no es interpretable. El texto es así de claro, es a todos los caídos. No estamos, pues, ante el mausoleo que el dictador se construye a sí mismo. Nada que ver con la realidad. Eso ni se le pasó por la cabeza. Tampoco lo hace para ser enterrado allí, porque de hecho él había dispuesto, es cierto que parece que no documentalmente, pero sí verbalmente, otra cosa. No ser enterrado en el Valle de los Caídos, sino en el Pardo. Él había comprado en el cementerio del pueblo del Pardo un enterramiento que es donde está su viuda, por cierto, y donde toda la familia daba por hecho que terminaría él mismo. Esa decisión de enterrarle donde está es de Juan Carlos I. En las primeras horas de su reinado, él es quien determina que Franco se ha llevado allí. Contó Juan de Ábalos después que unos 15 días antes de morir Franco le llaman para decirle que tienen que empezar a arreglarlo todo, le llaman del gobierno porque el gobierno y el rey, entonces príncipe, enseguida rey, iban a dar esa orden ya. Lo podrían tener previsto, pero desde luego no era nada que Franco hubiera indicado que se hiciera, nunca. Y luego está la cuestión clave de la mano de obra esclava famosa. Dice el tópico, además está publicado, es asombroso, pero los autores no lo han desmentido. 20.000 presos republicanos que trabajaron allí, trabajos forzados como mano de obra esclava. Ni 20.000 ni mano de obra esclava. Ni trabajos forzados. Primero, tenían que solicitarlo. Tenían que presentar una instancia en el Ministerio de Justicia ante el patronato de Nuestra Señora de la Merced, que era el que se creó al efecto. Porque allí de lo que se trataba no era de que te llevara, por así decir, los alguaciles a picar piedra, sino que era un sistema oficial de redención de penas por el trabajo. Claro, eso era una figura jurídica que se creó entonces, en plena guerra civil, y que se estuvo aplicando después, que contemplaba el que el preso pudiera incorporarse a la vida normal cuanto antes mejor, reduciendo la condena, pero de paso, mientras tanto, ganando un salario con el que poder mantener a su familia o al menos contribuir desde el cumplimiento de su condena al mantenimiento de la misma. Redención de penas que además era muy notable, ¿no? ¿Cómo era? 5 días de pena por uno trabajado, ¿cómo era la cosa? Al principio era 1 por 1 y acabó siendo 6 por 1. 6 por 1. Que, por cierto, contabilizaban los días festivos, sí, las horas extra, los destajos, todo lo que hiciera, los días que estaba enfermo, todo el tiempo que pasaba allí dentro contabilizaba como para la redención. Y, por cierto, no se aplicó la ley, porque luego se aplicó en un sentido enormemente más amplio y generoso. Sí, hubo muchos indultos después, masivamente. Bueno, indultos claro. aparte, es que lo que no estaba contemplado es que los que tuvieran delitos de sangre pudieran acogerse a este sistema. Amigo, claro. Y los que yo he investigado, salvo 1 o 2, todos tenían delitos gravísimos de sangre en la retaguardia. Estamos hablando de la represión roja durante la Guerra Civil, claro. Dice alguno ahora, bueno, sí, claro, es que lo que pasa es que Franco tenía que desalojar como fuera las cárceles porque no le cabían los presos. La verdad es que las cifras de población penitenciaria eran ostensiblemente más bajas que en la España actual, pero da igual, en cualquier caso lo esencial no cambia. Es decir, no estamos hablando ni de 20.000 ni de obra de mano esclava. Obra de mano esclava no, porque era el sistema de redención de penas, además con jornal. ¿Y cuántos? Porque sobre el número hay un verdadero jaleo. Diego Méndez decía que 46, no puede ser 46, evidentemente. Son los que él conocería, pero que habría muchos más. Bueno, al final ya, cuando se les da el indulto final, que es en 1950, es decir, que presos en el Valle trabajaron durante 7 años, de los 20 que dura casi la obra, entre el 43, porque antes no hay, hasta el 50 en el que se indulta a los últimos. Ajá. Y es verdad que los últimos eran ya muy pocos, Entendido. que por cierto se quedaron en el Valle, ya como libres. Eso pasó con muchos de ellos. Sí, sí, porque realmente se había montado una auténtica, valga el término, ciudad laboral, el poblado, con la escuela... Había 3 poblados, donde, bueno, además con una libertad de movimientos importante, donde llevaron familias, donde efectivamente hubo una escuela, 2 escuelas, donde era obligatorio llevar a los hijos de quienes vivían allí,
funcionarios, presos, libres, iban todos a la escuela de la que todos salieron bachilleres. Y por cierto, al frente estaba un preso, don Gonzalo de Córdoba, que llegó al Valle para redimir su propia condena, y en clase tenía a sus hijos, más todos los demás que eran hijos de presos o de libres o lo que tocara. Todos bachilleres, porque se examinaban luego en el Instituto de San Isidro de Madrid, y está contrastado que todos acabaron el bachillerato. Lo que en aquella época no era una cosa tan normal. Efectivamente. De forma que tenemos constatación objetiva en hechos y en documentos de que el relato oficial sobre el Valle es mentira, que es una cosa gravísima, pero bueno, lo asombroso es que siga, sin embargo, defendiéndose ese relato y, por tanto, un movimiento extraordinario puede acabar siendo demolido por la imposición de una falsedad histórica. Bueno, es lo de siempre, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces pues acaba siendo una verdad. Los regímenes totalitarios eso lo han tenido muy claro. Y yo creo que estamos avanzando hacia un nuevo régimen totalitario, donde la verdad se oculta sistemáticamente, y el empeño que tienen con el Valle, eso lo comprobé yo muy bien al hacer el estado de la cuestión de mi tesis, es un empeño político, ya no por rencor o resentimiento hacia el bando que ganó la guerra, sino porque se trata de descalificarle hasta las últimas consecuencias, porque si no se hace eso, no podemos darle paso a lo que llaman ya la segunda transición. La primera no valdría porque venía del franquismo, eso es indiscutible, y si el franquismo logran presentarlo como un régimen idéntico al nacionalsocialismo o al stalinismo, no, al stalinismo no, porque de eso no hablarían nunca, al nacionalsocialismo, ¿no? Del que dista años luz, pues si no lo equiparamos a un régimen de ese tipo, ¿cómo lo descalificamos del todo? Y al final, cuando ya a Franco le han quitado calles, honores y todo lo que se le puede quitar, sale gratis descalificarle, insultarle, vejarle, todo lo que se quiera en público. ¿Qué queda? Su enterramiento. Entonces hay que sacarle de ahí cuanto antes, porque efectivamente es un monumento que lo construyó él, y mientras siga allí enterrado, no da la impresión de ser el asesino que quieren presentarnos, y por tanto el régimen no queda del todo descalificado, que ya prácticamente lo está. Les queda únicamente ese escalón, que es desenterrarlo y luego el monumento convertirlo en, vaya usted a saber qué, bueno, ya me imagino yo y sé muy bien lo que quieren hacer ahí dentro, pero en definitiva es lo que les queda para que la segunda transición se pueda acometer, o mejor dicho, cumplir ya perfectamente. Lo que es un poco tremendo es que todo esto vaya a hacerse en nombre de una mentira oficializada. En fin, aquí hemos puesto nuestro granito de arena para dejar las cosas claras. Esto no es una cuestión de interpretación, que sería legítima también la contraria, es una cuestión de hechos objetivos. Los hechos objetivos son los que el profesor Bárcena en su libro recoge. Ni Franco lo concibió como un mausoleo a su mayor gloria, ni hubo mano de obra esclava, ni fueron 20.000, ni fueron trabajos forzados. Y, por cierto, los que allí están enterrados, normalmente, cuando se pudo localizar a la familia, se le avisó antes, 33.000 presos de los dos bandos. Esto es lo que hay. Y mañana más aquí en Tiempos Modernos. Muchas gracias por acompañarnos.